Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor de que un día lunes más nos podemos reunir para poder estudiar la palabra del Señor, ¿ya? Y el día de hoy nos toca ver un panorama sobre los libros poéticos, ¿ya? Los libros poéticos de la Biblia en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros hablamos de los libros poéticos nos estamos refiriendo a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos son los libros poéticos en la Biblia, ¿ya? Y algunas características, mis queridos hermanos, que tienen los libros poéticos es que los libros poéticos expresan verdades espirituales en un lenguaje figurado, ¿ya? Los libros poéticos utilizan la poesía, ¿cierto? Como bien dice su nombre, para poder expresar verdades espirituales, ¿cierto? En un lenguaje figurado, en un lenguaje poético. Y también en los libros poéticos nosotros encontramos de que se ocupan mucho las imágenes, ¿cierto? Imágenes visuales que forman, ¿cierto? Los escritores para que nosotros podamos entender estas verdades espirituales. Los paralelismos encontramos mucho, ¿cierto? Las comparaciones entre un texto y otro. También encontramos, ¿cierto?, de que todas estas imágenes visuales, estos paralelismos, ¿cierto?, esta poesía hebrea son para poder expresar emociones, para poder expresar la sabiduría, ¿cierto?, el conocimiento de Dios para el pueblo del Señor. En los libros poéticos nosotros encontramos de que se centran la experiencia del creyente. En los libros poéticos encontramos, por así decirlo, el corazón del creyente. Nosotros cuando leemos libros como Job, ¿cierto?, como Salmos, los Proverbios, nosotros ¿qué nos podemos encontrar en esos libros? Nos podemos encontrar, sobre todo, ¿cierto?, hablando de los Salmos, sentimientos de los creyentes, sentimientos como el sufrimiento, el amor hacia Dios, la adoración a Dios, las luchas, las pruebas que ellos estaban enfrentando. Por ejemplo, sufrimientos como cuáles: en mi angustia invoqué a Jehová. Eso dice un salmo. Sentimientos de amor como cuáles, ¿cierto? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Ahí hay un sentimiento de amor, una adoración a Dios. Las luchas, ¿cierto? En mi angustia invoqué a Jehová, o el Señor pelea, ¿cierto?, como poderoso gigante, el Señor es quien me defiende de mis enemigos. Entonces, toda esa experiencia, ¿cierto?, que vive el creyente, nosotros la encontramos reflejada en los libros poéticos. Ya empezando, ¿cierto?, nuestro panorama el día de hoy de los libros poéticos, cuando nosotros nos referimos al libro de Job, podemos decir de que se desconoce, ¿cierto?, quién fue quizás el autor. Algunos señalan de que fue Job mismo, otros dicen de que el escritor, ¿cierto?, del libro de Job fue Moisés, y algunos, ¿cierto?, dicen de que quizás este libro de Job se redactó en el tiempo de Salomón. Lo que sí nosotros debemos tener en cuenta es que la Biblia considera al personaje de Job como un personaje histórico, un personaje real. No es una historia ficticia, no es una historia inventada, va más allá, ¿cierto?, de ser una parábola, ¿cierto?, es una historia verídica. Lo que el libro de Job nos narra es una historia verídica, y esto nosotros lo encontramos confirmado, ¿cierto?, en el libro de Ezequiel 14, ¿ya? Ezequiel capítulo 14, en el versículo 14 dice así: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ya ahí el profeta Ezequiel, por ejemplo, da evidencia histórica de que Job fue un personaje, ¿cierto?, que existió. Dice, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, ¿ya? Y ahora, para corroborar, por ejemplo, otro texto que nos habla de la evidencia histórica de Job, de que Job fue realmente un personaje que existió y que su historia quedó registrada para darnos un ejemplo a nosotros, podemos ir también a la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, en el versículo 11, dice así: y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que los escritores inspirados por el Espíritu Santo dan testimonio de la evidencia histórica, ¿cierto?, de Job, ¿ya? Ahora, ¿quién era Job? ¿Ya? ¿Quién era este personaje que la Biblia narra, ¿cierto? Y que empieza, ¿cierto?, con el libro de Job, la sección de los libros poéticos. En primer lugar, la Biblia dice en Job, libro de Job, capítulo 1, ¿ya? Job, capítulo 1, en el versículo 8, la Biblia describe a Job como un hombre íntegro, un hombre apartado del mal, un hombre que caminaba con Dios. Dice así la palabra en Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Imagínense lo que Dios, ¿cierto?, opinaba de Job, que era un hombre íntegro, apartado del mal, un hombre que hacía las cosas bien. La Biblia también describe a Job que él era un creyente que era próspero, es decir, un creyente que vivía con bendición económica, que Dios lo había bendecido, lo había prosperado en su economía. Dice así la palabra en Job 1, del 1 al 3. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda, acá está el texto, ¿cierto?, que corrobora eso, dice: su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel varón era el más grande de todos los orientales. Cuando la Biblia, ¿cierto?, describe a Job, lo describe como un varón íntegro, como un varón próspero, y también la Biblia describe a Job como un varón que estaba bajo el cuidado de Dios, que Dios lo tenía protegido, lo tenía guardado, que Dios lo bendecía. Mire lo que dice la palabra en el capítulo 1, versículo 10. No le has cercado, ¿cierto? Acá está hablando el enemigo, ¿cierto? Le está diciendo al Señor, le dice: no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado en la tierra, pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Acá nosotros vemos de que el enemigo, ¿cierto?, Satanás, no le podía hacer daño a Job, no lo podía tocar, no le podía hacer ningún mal, porque Dios lo tenía cubierto, Dios lo tenía protegido, Dios lo tenía, ¿cierto?, bajo su mano poderosa, ¿ya? Entonces, Dios decide poner a prueba a Job, ¿ya? Y permite que Satanás ataque a Job, ¿ya? Pero puede atacar solamente sus bienes, a su familia y finalmente su salud. Pero lo único que el enemigo no podría tocar de Job sería su vida, no le podría quitar la vida. Mire lo que dice la palabra en Job capítulo 2, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, ¿ya? El enemigo, ¿cierto?, cuando decidió, ¿cierto?, desafiar al Señor, porque el enemigo va donde el Señor le dice: bueno, Job, ¿cierto?, no le puede hacer nada porque tú lo tienes cubierto, lo tienes protegido, lo tienes bendecido, pero si tú me lo entregas, ¿cierto?, él va a blasfemar en tu presencia. Pero el Señor tenía confianza en Job, ¿ya?, de que Job era un verdadero creyente, un verdadero hijo de él, y el Señor le da permiso al enemigo para que pueda, ¿cierto?, ponerlo a prueba, para que lo pueda tocar. Y dice la palabra de que sale el enemigo, ¿cierto?, de la presencia del Señor, y ocurre cierto suceso en la casa de Job. Cae fuego, ¿cierto?, consume a los criados, se llevan el ganado, se destruyen las casas, finalmente mueren sus hijos, finalmente Job termina con una sarna maligna, dice la palabra, en todo su cuerpo. Pero algo interesante, dice la Escritura que después de que Job recibe todas estas pruebas, estas aflicciones, ¿cierto?, que Dios estaba permitiendo en su vida y que la estaba provocando el enemigo, ¿cierto?, en la vida de Job, dice de que Job adoró al Señor. Dice: desnudo salí del vientre y desnudo volveré, ¿cierto?, a la tierra, ¿ya? El Señor dio, el Señor quitó, alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ahora, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, ¿qué verdades espirituales nosotros podemos rescatar del libro de Job? En primer lugar, nosotros las verdades espirituales que podemos rescatar es que los justos también sufren. Los hijos de Dios también sufren. A veces nosotros tenemos el concepto de que si nosotros, ¿cierto?, hacemos las cosas bien,
Nunca vamos a pasar pruebas o dificultades o problemas o procesos o situaciones. Pero el libro de Job precisamente está para enseñarnos la verdad espiritual de que los justos, los hijos de Dios, los que aman a Dios, los que están haciendo bien las cosas, ellos también en algún momento de su vida van a ser probados. Dice la palabra de Dios de que Dios a sus hijos los prueba como el oro en el crisol, ¿ya? También hay otra verdad espiritual que nosotros encontramos en el libro de Job, es que Satanás no nos puede tocar a menos de que Dios le dé una autorización. Todos nosotros, ¿cierto?, estamos cubiertos por el Señor. Dios nos tiene protegidos, nos tiene guardados, ¿cierto? Ningún mal nos puede venir si es que no está en la voluntad permisiva del Señor. Por ejemplo, el Señor cuando estaba con sus discípulos, le dijo a Pedro, mira, ora, porque Satanás los ha pedido para zarandearlos, ¿cierto? Y el Señor le estaba advirtiendo a Pedro de que ellos debían orar y estar preparados porque había una autorización divina para que el enemigo pudiera zarandearlo en la hora de la prueba. Y pasa lo mismo con nosotros. Dice la Escritura, ¿cierto?, en Primera de Juan, ¿cierto?, en el capítulo 5, de que el mundo entero está bajo el maligno, pero a los hijos de Dios el maligno no nos toca. Dios nos tiene cubiertos, Dios nos tiene protegidos, Dios nos tiene guardados, ¿cierto?, en su mano poderosa, pero puede suceder de que haya ocasiones de que Dios decida ponernos a prueba, que Dios permita, ¿cierto?, de que el enemigo provoque alguna aflicción, alguna situación, para probar lo que hay en nuestro corazón. Desde el punto de vista del Señor, las pruebas a nosotros nos van a ayudar a crecer y madurar. Y desde el punto de vista del enemigo, las pruebas son una oportunidad tremenda que él tiene para poder apartarnos del Señor, desmotivarnos, sacarnos del propósito del Señor, ¿ya? Entonces nosotros debemos entender esto, que Dios, también aprendemos en el libro de Job, es que Dios es el que nos bendice y nos protege, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros vemos de que Job era un varón sumamente bendecido por parte del Señor. Dios le había dado bendición a su trabajo, Dios lo había prosperado, ¿cierto? Y no es malo, mis queridos hermanos, ¿cierto?, de que cuando uno trabaja, uno es diligente en su trabajo, eso lo vamos a ver también en el libro de Proverbios, Dios da la bendición, ¿ya? De hecho, la Biblia nos recomienda a nosotros a no ser flojos, ¿ya?, a no ser quedados, sino a salir a buscar el sustento, trabajar, el esfuerzo, ¿cierto? Todo trabajo tiene su recompensa y Dios había bendecido a Job, ¿ya? Y aparte que Job era un hombre íntegro, entonces Dios más lo había bendecido en su economía. Vemos también en el libro de Job de que a veces el mejor apoyo que pueden dar los amigos es solamente acompañar a la persona, ¿ya? En vez de ponerse a conversar con la gente en los momentos de dolor, a cuestionar, ¿cierto?, las situaciones, a tratar de buscar una respuesta. Dice la palabra, ¿cierto?, de que Job, después que tuvo toda esta aflicción, él se sentó solo en un lugar y estaba muy triste, ya estaba muy mal, ¿ya? Y vinieron sus amigos a visitarlo. Y uno, ¿qué es lo que espera de sus amigos? Que te den una palabra de ánimo, de aliento en los momentos difíciles, pero los amigos, en vez de poder apoyar a Job, empiezan a decirle, pero es que te vino esto porque tú estás en pecado. No, es que te vino esto de seguro porque tú tienes pecado escondido. No, es que te vino esto de seguro porque tú estás haciendo mal las cosas. Es que tú aparentas ser justo, pero en realidad tú vives en pecado. Entonces, en vez de animar a Job, ¿cierto?, y decirle, mira, Job, confía en Dios, espera en Dios, Dios te va a bendecir, te va a ayudar, empezaron a atacar a Job. Y la verdad es que Job no estaba cometiendo pecado ni estaba haciendo nada malo, entonces ellos estaban injuriando a Job. Entonces, este libro a nosotros nos enseña de que no seamos tan ligeros para juzgar cuando alguien esté pasando una situación difícil, y que cuando está pasando una situación difícil, y es más, mis queridos hermanos, de repente por pecado o no por pecado, ¿cierto?, que esté pasando una situación una persona, nosotros debemos ir y acompañar a esa persona, ir y ofrecer una oración, una palabra de ánimo, un vuélvete al Señor, busca de Dios, confía en el Señor, oremos juntos, busquemos la presencia del Señor. Eso sirve más que las críticas en los momentos difíciles, ¿ya? También el libro de Job nos enseña que no siempre cuando alguien está mal, ¿ya?, o está pasando alguna prueba, significa porque haya pecado en su vida. Algunas veces, mi hermano, el pecado trae como consecuencia, ¿cierto?, el que nosotros pasemos problemas, vivamos las consecuencias de nuestros pecados. Pero a veces es Dios que está probando nuestra vida, ¿ya? Que Dios nos está probando si es que estamos haciendo bien las cosas, ¿cierto? Si es que seguimos confiando en Él en medio de las pruebas, de las dificultades.
en el libro de Job también nosotros encontramos la siguiente verdad espiritual, que si somos fieles, ¿cierto?, al Señor, aunque no entendamos todas las cosas, un día Dios nos va a bendecir al final. Dice la palabra de que Job no atribuyó despropósito al Señor. Job siguió confiando en Dios, aun cuando su esposa se levantó y le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿cierto? Le dijo la esposa en un momento, aún retienes tu integridad, Job, maldice a Dios y muérete, le dijo. Pero Job, ¿cierto?, decidió confiar en el Señor. Y al final de todo el proceso de Job, vemos de que Dios lo bendijo al doble de lo que Job tenía ya en un principio. Vemos también una verdad espiritual, de que Dios permite las pruebas, ¿cierto?, en la vida de sus hijos para nosotros llevarnos a una experiencia más profunda con Dios. Cuando nosotros somos probados, tenemos, ¿cierto?, la capacidad después de hablar con testimonio, de poder decirle a otro, mira, yo pasé por el valle de sombra y de muerte, así que yo te digo, confía en el Señor, porque si tú eres fiel, Dios te va a bendecir al final. Cuando somos probados, tenemos la capacidad de demostrar nuestra fidelidad al Señor, ¿ya? Y eso nos lleva a una experiencia más profunda con Dios. Y otra verdad espiritual que encontramos en el libro de Job es que el perdón activa la bendición. Algo interesante que en los capítulos finales, ¿cierto?, de Job, Dios le dice a Job, mira, intercede, ora por tus amigos, presenta sacrificio por ellos. Y a los amigos les mandó, ¿cierto?, a que le pidieran perdón a Job y todo. Entonces el perdón, mi hermano, activa la bendición. Porque ¿qué hubiera pasado si Job hubiera quedado resentido con su amigo? No, estos no me apoyaron, no estuvieron conmigo, me criticaron. En la amargura Dios no puede bendecir. En cambio, el perdón activa la bendición del Señor. Entonces, a grandes rasgos vemos esto, ¿cierto?, como un panorama del libro de Job. Los justos también sufren. En los momentos de prueba debemos apoyar a nuestros amigos, debemos ser fieles a Dios en el proceso de la prueba, aunque no entendamos todas las cosas. Y si somos fieles, Dios al final nos va a bendecir. Y debemos guardar nuestro corazón de toda amargura y de todo resentimiento. Ahora, mis queridos hermanos, hablemos un poquito del libro de Salmos, ¿ya? Los salmos, ¿qué es lo que son los salmos? Los salmos son oraciones y alabanzas que cantaba y oraba el pueblo de Israel dentro de su adoración al Señor. Esos son los salmos. De hecho, las palabras salmos, ¿cierto?, significa oraciones, cánticos con instrumentos musicales. Cuando el pueblo de Israel se juntaba para adorar a Dios, ellos cantaban salmos, cantaban alabanza, en otras palabras, ¿cierto? Y hacían oraciones también. Cuando ellos iban al templo tenían oraciones, cuando ellos iban de peregrinaje hacia el templo, también iban recitando salmos y oraciones, ¿ya? Y dentro de los salmos nosotros encontramos varios tipos de salmos, ¿ya? Encontramos, por ejemplo, salmos de alabanza, de adoración a Dios. Por ejemplo, el Salmo 150, ¿cierto? Alabad a Jehová con címbalos resonantes, con júbilo, con instrumentos musicales. Encontramos también salmos de lamento, ¿ya? Como quizá el Salmo 32, un salmo de perdón, ¿cierto? Donde ahí el salmista confiesa sus pecados, sus errores al Señor. Encontramos salmos de acción de gracias, ¿cierto? Donde se anima al pueblo a darle gracias al Señor por todas las bondades, los beneficios del Señor. Encontramos salmos didácticos que nos dan enseñanzas, tipo proverbios, ¿cierto?, para nuestra vida. Encontramos salmos reales también, que eran entonados cuando se coronaba un nuevo rey, se entonaban estos salmos reales. Y también encontramos salmos que se conocen como salmos imprecatorios, ¿ya? Los salmos imprecatorios. ¿Qué es lo que quiere decir imprecatorio? Salmos como de maldición o salmos de castigo, ¿ya? Entonces, obviamente nosotros en este tiempo no debemos tener ese tipo de oraciones. Eso pertenece a la ley y al Antiguo Testamento. Nosotros, por ejemplo, encontramos en el libro de Salmos, Señor, mira cómo se han levantado a mi enemigo, castígalo, Señor, y todo el tema. Entonces nosotros no debemos hacer ahora en este tiempo ese tipo de oraciones. Jesús nos enseñó a orar, a bendecir a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, hacer bien, ¿cierto?, a los que nos maldicen, no a lanzar maldiciones, ¿cierto?, a aquellos que nos hacen el mal. Eso pertenece a la antigua dispensación. Ahora, lo que sí nosotros podemos orar al Señor si estamos viviendo una situación de conflicto con alguien, que el Señor juzgue y el Señor, ¿cierto?, haga justicia, ¿ya? Y pague a cada uno conforme a su obra, pero decir nosotros, Señor, maldigo a mi enemigo, eso no debemos orar nunca de esa forma ahora en este tiempo de la gracia. ¿Quién escribieron, mis queridos hermanos, los salmos?
Los salmos por lo general, ¿cierto? Se dicen los salmos de David, ¿ya? Que David fue el que escribió los salmos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que David era un salmista extraordinario, un músico extraordinario. Tocaba el arpa, creó instrumentos musicales, preparó la liturgia de adoración en el pueblo, ¿cierto? De Israel para que adoraran al Señor en el templo. Preparó todas esas cosas. Pero la verdad es que hay más escritores de los salmos. David escribió varios salmos, pero también encontramos salmos de Moisés. Por ejemplo, el Salmo 90, ¿cierto? Se cree que fue de Moisés, 90, 91. Encontramos salmos también de los hijos de Coré, ¿ya? Encontramos salmos de Asaf, que fue también Asaf director del coro, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, salmos de Emán, Etán y también salmos de Salomón. Hay varios escritores, ¿cierto?, que escribieron estos salmos inspirados por el Espíritu Santo. En los salmos, mis queridas hermanas, hermanos, nosotros encontramos la experiencia de los hombres del Señor. Encontramos sus luchas, sus temores, encontramos la fe que ellos tenían, encontramos su forma de adorar al Señor, ¿ya? Encontramos las emociones que ellos expresaban en los salmos, ¿ya? En medio de oraciones, de cánticos, de alabanzas al Señor. El salmo, mis queridos hermanos, expresa el corazón del creyente. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a orar al Señor, los salmos nos enseñan a orar cómo debemos orar nosotros como hijos del Señor. Si estamos pasando un problema, una situación difícil, alguna angustia, alguna injusticia, podemos orar al Señor. Señor, mira, en mi angustia, Señor, te invoco, en mi aflicción clamo a ti, Señor, y te pido, Dios mío, que me ayude en esta situación. Así oraban también los salmistas. Cuando usted lee los salmos, se dará cuenta de que ese era el tipo de oración que ellos hacían. O cuando había gozo, alegría, ellos decían: Señor, mira, te alabo con todo mi corazón, porque bueno es alabarte, bueno es cantar alabanza a tu nombre. Y nosotros cuando oramos también podemos orar de la misma forma: Señor, te alabo, te exalto, te glorifico, porque tú eres lo máximo, Señor, tú eres una bendición para mi vida. Entonces, todas esas expresiones de adoración que tenemos nosotros, también lo tenían los verdaderos creyentes, ¿cierto? Y quedaron registradas en el libro de los Salmos. ¿Qué podemos aprender, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, del libro de Salmos? Que como creyentes nosotros debemos buscar del Señor. Nosotros como hijos de Dios debemos orar, debemos clamar al Señor, debemos adorar el nombre del Señor, ¿ya? Debemos, ¿cierto?, tener comunión con Dios. ¿Qué podemos aprender más de los salmos? Que en nuestras oraciones, en nuestros cánticos, debemos expresar nuestras emociones, ¿cierto? Nuestros sentimientos, nuestras luchas, por medio de estas oraciones y de nuestra alabanza al Señor. La oración, mis queridos hermanos, cumple un rol que nos permite a nosotros conectarnos con Dios y poder abrir nuestro corazón. La oración, por eso, es diferente al rezo, ¿ya? Un rezo, por ejemplo, ¿cierto?, lo que hacen otras religiones, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un rezo? Unas palabras repetidas de memoria. Muchas veces la persona no está ni siquiera pensando, ¿cierto?, en lo que está diciendo, sino que ya ahora 10 Padre Nuestro, 10 Ave María, 10, no sé, oraciones de tal tipo, ¿cierto? Y ni siquiera hay una conexión, un sentimiento, una emoción. Lo hace de forma mecánica, repetitiva simplemente. En cambio, la oración es la oportunidad que tiene el creyente para abrir su corazón al Señor, para conversar con Dios, para poder expresarle sus luchas, sus dificultades. Usted cuando vaya a la presencia del Señor, ¿cierto?, usted puede decirle: Señor, mira, estoy viviendo estas situaciones, estoy luchando con estos pecados. Señor, mira, estoy teniendo este problema en mi salud. Señor, mira, tengo este problema con mi hijo, Señor. Señor, mira, estoy teniendo quizás esta situación en mi trabajo. Te pido que tú obres. Señor, mira, estoy viviendo esta injusticia. ¿Ya? Usted en la oración, usted tiene la oportunidad de abrir su corazón y poder expresar a Dios las luchas, los sentimientos, sus anhelos también. Señor, mira, deseo esto, necesito esto, Señor. Por eso el libro de Salmos es muy importante, porque nos enseña cómo oraban los creyentes, ¿ya? ¿Qué más aprendemos de los Salmos? Que Dios, ¿cierto?, a Dios le gusta que le alabemos con instrumentos musicales, ¿ya?
El libro de Salmos, mi hermano, el Salmo 150 sobre todo es un salmo que a nosotros nos enseña que a Dios le gusta, ¿cierto?, los instrumentos musicales, que el venir a adorar al Señor debe ser una fiesta espiritual. Obviamente, si hay momentos de dolor, de lucha, también tenemos salmos ciertos de lamento, pero por lo general, ¿cierto?, debemos cantar con alegría, con gozo al Señor, con instrumentos musicales. Eso, ¿cierto?, se goza el Señor en medio de la alabanza y Él se glorifica en medio de la alabanza de su pueblo. El libro de los Salmos también nos enseña de que ahora, en el tiempo de la gracia, nosotros no debemos orar como oraban algunos salmistas, ¿cierto? Eso pertenece a una época, a una dispensación en el pasado, ¿ya? Que ellos oraban quizás maldiciendo a su enemigo, ¿cierto? Deseando el mal a su enemigo, ¿cierto? Pero ahora nosotros no debemos orar de esa forma, ¿ya? Eso pertenece al Antiguo Testamento. Si usted, por ejemplo, mi querido hermano, mi querida hermana, tiene un problema con alguna persona, familiar, vecino, alguien de la iglesia, un trabajador, un compañero de trabajo, ¿cierto? Si usted tiene un problema con esa persona, usted lo puede presentar en oración a esa persona, pero no puede, ¿cierto?, orar para que Dios lo maldiga o que Dios le haga daño o que no. Usted debe presentar a esa persona y bendecirla, ¿ya? Orar por ella. Señor, cambia su corazón, quizás, Señor, obra en su vida. Señor, mira cuántas cosas me hace, es quizás porque no te conoce, Señor, permite que te conozca, ¿ya? Si usted vive una injusticia, también usted puede orar, Señor, mira, tú conoces todas las cosas, yo estoy en integridad, estoy haciendo bien las cosas, pero mira, Señor, el trato, mira esta situación, defiéndeme, Señor, ayúdame, Dios mío, a salir de esta situación. Esa oración igual es válida, pero ya decir, Señor, maldice a esta persona, Señor, destruye a esta persona, Señor, aniquila a esta persona, no podemos orar de esa forma, ¿ya? Y yo lo comento porque hay personas que lamentablemente, ¿cierto?, en la iglesia donde no se instruye de estas cosas, oran de esa forma, ¿ya? Oran maldiciendo a su enemigo. Y en el tiempo de la gracia, en el tiempo en que estamos ahora, nosotros no podemos orar así. Jesús nos enseñó a orar de forma diferente, ¿ya? Debemos orar en el espíritu del Evangelio. Bien, ahora pasemos al libro de Proverbios. Estamos viendo el panorama, ¿cierto?, de los libros poéticos. Y en el libro de Proverbios, ¿cierto?, que pertenece a esta sección de la Biblia, el autor del libro de Proverbios mayoritariamente es Salomón, ¿ya? El rey Salomón, que fue el rey más sabio, ¿cierto?, de todos los tiempos. Dice de que Salomón, ¿cierto?, le pidió una oración al Señor. En oración le pidió una cosa. Salomón no pidió riqueza, Salomón no pidió salud, Salomón no pidió conquistar todos los reinos, Salomón pidió una cosa, y Salomón pidió sabiduría, que Dios lo bendijera, ¿cierto?, con sabiduría, le diera inteligencia para poder gobernar un pueblo tan grande como el pueblo de Israel. Y dice la Biblia de que Dios se agradó tanto de la oración de Salomón, que Dios le dio salud, lo prosperó, ¿cierto?, lo bendijo y lo enriqueció muchísimo, ¿ya? Esto nos enseña que a nosotros, en primer lugar, nosotros debemos orar oraciones espirituales, no buscar la añadidura, ¿cierto? Señor, bendice mi economía solamente, sino orar oraciones espirituales. Señor, bendice mi vida espiritual en primer lugar y ayúdame a ser un hijo tuyo conforme a tu corazón, porque todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces el autor del libro de Proverbios fue este rey Salomón, hijo del rey David. Y también hay en el libro de Proverbios algunos proverbios que no fueron escritos por Salomón, sino por otras personas, ¿ya? Pero son muy, muy cortos, ¿cierto? Esos proverbios. Mayoritariamente fue Salomón. El propósito que tiene el libro de Proverbios es enseñar a los jóvenes sabiduría, inteligencia, cordura, prudencia. Este es el propósito, ¿cierto?, que nosotros encontramos en el libro de Proverbios. ¿Y qué es lo que son los proverbios? Los proverbios son dichos cortos, refranes cortos de sabios que nos ayuda, ¿cierto?, a poder vivir una vida llena de propósito, llena de sabiduría, conforme a la voluntad del Señor, una vida bajo la bendición del Señor. El libro de Proverbios es un libro lleno de refranes, de consejos, ¿cierto?, de sabiduría de Dios, para que nosotros al aplicarlo nos vaya bien en la vida, ¿ya? Eso es el libro de Proverbios. Cuando nosotros vamos viendo el libro de Proverbios, encontramos varios personajes en el libro de Proverbios. Por ejemplo, encontramos al sabio,
El sabio, mis queridos hermanos, representa la palabra del Señor, el consejo de Dios, la voluntad de Dios, ¿cierto? Siempre encontramos al sabio, el sabio es el que aconseja, y también el sabio es el que presta oído en el libro de Proverbios y escucha el consejo para ponerlo por obra. Pero encontramos también otro personaje que es el necio, ¿ya? Y el necio es esa persona que es testaruda, que es porfiada, que no hace caso, que hace las cosas a su manera, que no sigue el consejo de la palabra del Señor, que prefiere seguir el consejo de los malos, que se junta con los malignos. Ese es el necio. Y encontramos otro personaje que es el simple. El simple podríamos decir que es el ingenuo. El ingenuo ese que necesita aprender, ¿cierto? Y muchas veces está con los necios, ¿cierto? Y quizás, ¿cierto? Por su simpleza, por no saber discernir, sigue el camino de los malos y le va mal. Pero también el simple es esa persona que se le puede instruir, ¿cierto? Que representa a los jóvenes también, que se les puede instruir para que puedan alcanzar sabiduría y sigan el camino del sabio, ¿ya? Dentro del libro de Proverbios nosotros encontramos a la mujer sabia, ¿ya? Por ejemplo, en Proverbios 31, ¿cierto? El elogio a la mujer virtuosa, ¿ya? Y ahí hay toda una descripción de cómo debería ser una mujer virtuosa, una mujer que prepara a su familia, que se preocupa por su casa, que trabaja en su hogar, que puede trabajar afuera también, que es una bendición para su familia, que cuida de lo suyo, que es diligente, ¿cierto? Encontramos todas las virtudes de una mujer virtuosa. También encontramos la mujer extraña, esa que tienta, ¿cierto?, a los hombres a salir del camino. Encontramos a esa mujer que tienta a los hombres a caer en adulterio, a engañar a su esposa, ¿cierto? Y que el final con esa mujer no es bueno, sino que es un final de desgracia y aún de muerte, ¿cierto? Lo describe el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios encontramos el personaje del perezoso. Ese es cierto que le gusta dormir, que le gusta descansar, que no sale a trabajar porque el león está afuera, que no mete la mano en el plato, ¿cierto? Porque le da flojera llevársela a la boca, y el perezoso nunca le va bien, ¿ya? Encontramos de que pasa necesidad el perezoso, que el perezoso, ¿cierto?, va a tener hambre y nadie le va a dar. El perezoso representa a la persona que es floja, ¿ya? Y también encontramos el diligente, que el diligente es ese que trabaja, que se esfuerza, que siembra, que es diligente en su trabajo, y ese va a estar delante de los reyes un día, dice la palabra del Señor. Algunos principios, mis queridas hermanos, hermanas, que encontramos en el libro de Proverbios, es que Dios quiere que nosotros seamos hijos sabios e hijos entendidos en la voluntad del Señor, ¿ya? Dios quiere, hermano, que nosotros seamos sabios, que aprendamos su palabra, que conozcamos su voluntad y podamos cumplir con ello. Otra verdad espiritual es que para esto nosotros debemos seguir el consejo de los sabios que nos aconsejan conforme a la palabra del Señor. También, si nosotros no seguimos el consejo del Señor, el consejo de los sabios, estamos expuestos a cometer muchos errores. El libro, ¿cierto?, de Proverbios a nosotros nos enseña de que si nosotros cumplimos con estos proverbios, con estos dichos, con estos refranes, con esta sabiduría, ¿cierto?, con estos principios de vida, si nosotros los cumplimos, lo más probable es que nos vaya bien. Quizás no se vayan a cumplir estos proverbios, entiéndame bien, no se vayan a cumplir, por así decirlo, sin excepciones, ¿ya? Puede ser, ¿cierto? Porque el libro de Proverbios propone que si uno hace las cosas bien, te va a ir bien, pero puede ser también de que en algunas ocasiones, por hacer las cosas bien, tengas que pagar el precio también, ¿ya? Porque vivimos en un mundo de injusticia, y esto lo vamos a ver, de hecho, en el libro de Eclesiastés, el libro que sigue, ¿ya? Pero por lo general, si tú cumples con la palabra de Dios, tú haces las cosas bien, te va a ir bien, ¿cierto?, como hijo del Señor. El libro de Proverbios nos anima a dejar el pecado, las malas costumbres, ¿ya? Apartarnos de las personas que nos pueden hacer caer. Y también el libro de Proverbios, ¿cierto?, nos enseña de que si nosotros somos diligentes en nuestro trabajo, en hacer las cosas bien, vamos a vivir bajo la bendición del Señor. Pero si somos flojos, no vamos a ver fruto, ¿cierto?, en nuestra vida, ¿ya? Ahora, mis queridos hermanos, pasamos al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, ¿ya? Esto es lo que comúnmente se cree, que fue escrito por Salomón, y que este libro fue escrito, ¿cierto?, después de que Salomón cometió su apostasía.
Ustedes saben de que Salomón, a pesar de ser un rey, el más sabio de su tiempo, en un periodo de su vida se desvió del propósito del Señor. Empezó a construirle cierto templo a sus mujeres que adoraran otros dioses, y Salomón cayó en un periodo de apostasía, ya en un periodo donde se desvió del propósito de la palabra del Señor, pero se cree de que él escribió Eclesiastés ya en el ocaso de su vida. Cuando ya estaba terminando su vida, él reflexionó, ¿cierto? Y escribió este libro de Eclesiastés. Cuando él pudo reflexionar de los beneficios que le trajo ser un hombre sabio y servir al Señor, y también de las consecuencias y los errores que él tuvo que vivir cuando él abandonó los caminos del Señor. El propósito, mis queridos hermanos, del libro de Eclesiastés es mostrarnos de que solamente Dios es eterno y que todo lo demás es pasajero. Solamente Dios es eterno, todo lo demás es pasajero, y que usted en esta vida, podríamos añadir, ¿cierto?, al propósito de Proverbios, en esta vida usted debe aprender a disfrutar la vida, ¿cierto?, a disfrutar la vida en la voluntad del Señor. Eso podría ser el resumen, ¿cierto?, del propósito que tiene el libro de Proverbios. Algunas verdades espirituales, mis queridas hermanas, ¿cierto?, hermanos, que encontramos en el libro de Proverbios. Vamos a leer un poquito, ¿cierto?, el libro de Proverbios, algunos versículos. En el libro de Proverbios nosotros encontramos de que usted puede disfrutar, mi hermano querido, y es el deseo de Dios que usted disfrute, ¿cierto?, de su trabajo material junto a su familia. Hay gente que trabaja todo el día y toda la vida y nunca disfruta, ¿cierto?, de las bendiciones que Dios le da. Mira lo que dice Eclesiastés 2:24. Eclesiastés 2:24. Dice así la palabra del Señor: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano del Señor. No hay cosa mejor que el hombre coma, beba y se alegre de su trabajo, que disfrute de su trabajo, ¿ya? Otra verdad espiritual que encontramos en el libro de Proverbios es que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo, ¿cierto?, de llorar, tiempo de reír, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de recoger la semilla, hay tiempo, ¿cierto?, de guerra, hay tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. En Eclesiastés capítulo 3 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, y así sucesivamente. Todo tiene un tiempo, mis queridos hermanos. Lo importante es entender de que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando nosotros aceleramos los procesos, estamos propensos a equivocarnos. Cuando nosotros retrasamos los procesos, estamos propensos a perder el propósito de Dios en nuestra vida. Debemos afinar nuestro oído espiritual para entender el tiempo y la voluntad del Señor. También el libro de Proverbios, ¿cierto?, nos enseña de que es mejor tener poco, pero tener paz y tener descanso, que tener dos manos llenas, ¿cierto?, y estar lleno de problemas. Eclesiastés, me quedé con el libro de Proverbios. Eclesiastés capítulo 4, en el versículo 6 dice así: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos de trabajo y de aflicción de espíritu. Hay mucha gente, mis queridos hermanos, que se afana tanto por lo material, ¿cierto?, que trabajan un día, hora extra, venden después del trabajo, quieren hacer más cosas para tener trabajo y todo el tema. Y el libro de Eclesiastés nos dice: es mejor tener un puño lleno y tener descanso, vivir en paz, disfrutar la vida de lo que Dios te ha dado, que afanarte por tener más y más y más y más, y no ni siquiera saber disfrutar de la vida, ni siquiera poder disfrutar, ¿cierto?, con tu familia, ni destruir tu salud, ¿cierto?, con tal de tener más, no tener tiempo para nada. El libro de Eclesiastés, ¿cierto?, nos propone esto. También el libro de Eclesiastés nos dice de que es mejor el trabajo de dos que el trabajo de uno solo. Mire lo que dice Eclesiastés 4, del versículo 9 al 12. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Entonces acá el libro de Eclesiastés nos propone, ¿cierto?, que es mejor el trabajo de dos.
el trabajo en unidad, cuando uno, ¿cierto?, descansa también en el otro y el otro puede descansar en uno también. Esto se llama sinergia. Por ejemplo, mis queridos hermanos, quizá, por poner un ejemplo, uno solo puede levantar 50 kilos, ¿ya? Si uno toma una carga, 50 kilos. Pero si yo lo hago con una persona, ¿ustedes cuánto creen de que podremos levantar los dos juntos? Lo que típicamente nosotros pensamos es que si nos unimos los dos vamos a levantar 100 kilos, 50 y 50. Pero acá se produce algo que se llama sinergia, ¿ya? Si yo con otra persona nos decidimos levantar, no vamos a levantar 100 kilos, ¿ya? Lo que en realidad vamos a levantar va a ser 130, 140, 150 kilos. El trabajo de dos se multiplica, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, cuando se cumple la palabra que dice, uno perseguirá a 1000 y dos a 10.000, ¿ya? Ahí se cumple esa palabra que encontramos en el Antiguo Testamento. Eso se llama sinergia. Por ejemplo, yo solo puede ser, voy a alcanzar a predicarle a 20 personas, pero si yo salgo con un hermano a predicar, lo más probable es que nosotros no le prediquemos a 40, sino que le prediquemos a 60, a 80, a 100 personas. Porque eso, el trabajo entre dos se multiplica. Otra cosa que nosotros encontramos, ¿cierto?, en el libro de Eclesiastés, es que no hagamos promesa a Dios a la ligera, ¿ya? No le digamos al Señor, Señor, mira, te prometo esto, hagamos esto, voy a hacer esto otro, te lo juro, Señor. No debemos hacer a la ligera promesa al Señor. Miren lo que dice Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿ya? Acá la palabra nos enseña a no prometer a la ligera. El libro de Eclesiastés también nos enseña de que en esta vida van a haber desigualdades, ¿ya? En esta vida van a haber desigualdades. Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 10, dice así: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, ¿ya? Bien, el libro, ¿cierto?, nos propone de que van a haber desigualdades, mis queridos hermanos, ¿ya? Por ejemplo, hay personas, ¿cierto?, que por hacer las cosas mal, a veces, en el ámbito humano, por así decirlo, les puede ir bien. Ejemplo, cuando las personas mienten, estafan, ¿cierto?, hacen las cosas mal, puede ser que tengan a simple vista una bendición económica, no es la bendición de Dios, pero sí van a tener economía, aunque su final va a ser malo, ¿ya? Pero sí encontramos de que si los justos hacen las cosas bien, aunque quizás no tengan tanto dinero o no les vaya bien siempre o no todas las puertas se abren, al final del camino Dios los va a bendecir en la eternidad. Eso encontramos, ¿cierto?, en el libro de Eclesiastés también. También en el libro de Eclesiastés encontramos, ¿cierto?, de que nosotros debemos invertir, ¿ya? Debemos invertir, debemos arriesgarnos, mi hermano, ¿ya? Invertir, arriesgarnos. De repente hay gente, ¿cierto?, que dice, bueno, ¿cuándo voy a hacerlo? No, estoy esperando la voluntad del Señor. Claro, una cosa es esperar el tiempo perfecto del Señor, pero a veces Dios, ¿cierto?, a nosotros nos dice, marcha, ahora, es ya, ahora es el tiempo, ahora, ¿cierto? No mañana, es ahora. Y la gente, ¿cierto?, de repente, no, que estoy esperando la voluntad del Señor. Y pueden pasar años, ¿cierto? Pueden pasar muchos años, mucho tiempo, y nunca se cumple el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque esperan, ¿cierto?, algo mágico, ¿cierto? Algo, y la Biblia, ¿cierto?, nos anima a nosotros a arriesgarnos también, a cruzar el río, ¿ya? Por ejemplo, en Eclesiastés 11, en el versículo 6, dice así la palabra del Señor: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro, ¿ya? Siembra tu semilla en todo tiempo. El que mira los tiempos, también dice Eclesiastés, ¿cierto?, no recibirá fruto, ¿cierto? El que mira los tiempos, no, que voy a sembrar mañana, ¿cierto?, porque hoy día está nublado, ¿ya? El que mira los tiempos no va a recibir fruto. Debemos arriesgarnos también en nuestra vida espiritual. Si usted, por ejemplo, o en su vida laboral también, mis queridos hermanos, para ponerle un ejemplo, ¿cierto? Yo cuando estaba trabajando,
un día recibí la oferta de trabajo para cambiarme acá al colegio, ¿ya? Yo tenía mi buen trabajo ahí en el puerto, ¿cierto? De guardia también, estaba cómodo, era 4x4, descansaba más, ¿cierto? Pero cuando recibí, por ejemplo, esta oferta de trabajo, yo tiré cálculo y dije, ya me voy a arriesgar, me voy a cambiar porque me dan enero, febrero libre, ¿cierto? Para estar ahí con la familia, para salir de vacaciones, cualquier cosa, y me arriesgué. Y por arriesgarme, ¿cierto? Ahora estoy en ese trabajo y tengo esos beneficios que yo quería tener, ¿ya? Entonces también es así en la vida, que nosotros debemos arriesgarnos de repente a tomar esas decisiones para que nos vaya bien. Ahora, si me hubiera quedado en ese trabajo al tiempo después se cerró, el que estaba en el puerto, ¿ya? Se cerró, ya no hay ninguna empresa, no hay guardia, es un lugar que está abandonado, de hecho, ¿ya? Bien, ahora hablemos un poquito, mis queridos hermanos, del libro de Cantares, y ya con este libro vamos a terminar el estudio del día de hoy. Cantar de los Cantares. ¿Qué significa Cantar de los Cantares? El más hermoso de todos los cánticos. Significa la expresión cantar de los cantares. Este libro también fue escrito por Salomón, ¿ya? Y este libro, mis queridos hermanos, simboliza el amor perfecto en el matrimonio, en la pareja, ¿ya? Este libro también simboliza, ¿cierto?, el amor perfecto de Dios para con su pueblo, ¿ya? Esto podemos nosotros encontrar en Cantar de los Cantares. ¿Quién escribió Cantar de los Cantares? Se le atribuye a Salomón, y también este libro fue discutido, mi hermano, para ponerlo en el canon bíblico, ¿ya? Algunos decían, no, este libro es muy carnal, quizás, ¿cierto? No debería estar en el canon bíblico, pero hubo un rabino que tomó este libro e hizo una interpretación alegórica del libro, ¿ya? Y esta interpretación alegórica hizo la figura del esposo como si fuera Jehová, como si fuera Dios, ¿ya? Y a la esposa como si fuera el pueblo de Israel. Y hizo un simbolismo del amor de Dios para con su pueblo y del amor de su pueblo para con Dios. Y por eso este libro fue incluido también en el canon bíblico. Bueno, hablando así claramente, ¿cierto? Este libro es un libro que a nosotros también nos habla del amor en la pareja, en el matrimonio, en el noviazgo, ¿cierto? Es un libro que nos habla de esto, ¿ya? ¿Qué es lo que nos enseña el libro de Cantares? El libro de Cantares a nosotros nos habla del amor, del deseo que debe haber en la pareja, en el matrimonio. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, el libro de Cantares, encontramos muchas expresiones, ¿cierto? Oh, si él me besara con sus labios, ¿cierto? Mi amado es hermoso, es distinguido entre 10.000, ¿cierto? Yo soy suya y mi amado es mío, y todo el tema. Entonces, nosotros encontramos el deseo, la pasión que debe haber en el matrimonio, ¿ya? Y también, si hacemos una aplicación alegórica, podemos también, ¿cierto?, ver el amor de Cristo para con su iglesia, o el amor de Dios, ¿cierto?, en forma general para con su pueblo. Algunos versículos clave que me gustaría compartir con ustedes del libro de Cantares son los siguientes. Versículos que a mí en lo personal me han bendecido, ¿ya? Por ejemplo, en Cantares 2, versículo 7, capítulo 2, versículo 7, dice así: Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Este versículo se repite varias veces en el libro de Cantares. Yo os conjuro que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Si nosotros entendemos este versículo, ¿cierto? Cuando uno es joven, ¿cierto? Y quizá uno como persona siempre ha tenido el deseo de estar con alguien, de conocer a alguien, pero muchas veces el error que cometen muchos jóvenes o muchas personas, ¿cierto?, es que quieren estar con alguien por estar, ¿ya? Muchas veces no hay amor, muchas veces no hay pasión, muchas veces no están dispuestos a pagar el precio, muchas veces, ¿cierto?, quieren estar con alguien, pero no le interesa más allá la persona. Y acá el primer consejo que encontramos en Cantar es: no despertéis, ni hagáis velar el amor hasta que quiera. ¿Por qué? Porque si nosotros ilusionamos a una persona con palabras bonitas, con regalos, con cuestiones, ¿cierto?, y después le rompemos el corazón, eso no refleja el amor verdadero de Dios para con su pueblo, ni refleja, ¿cierto?, el amor verdadero de su iglesia para con Cristo. Entonces, esa es la aplicación que nosotros podemos rescatar de este versículo. El amor que hay en la pareja es una representación
es cierto un simbolismo del amor de Dios para con su iglesia y de su iglesia para con Dios. Entonces, también debe ser una representación en nuestro amor en la pareja. Otro versículo que a mí me ha bendecido mucho del libro de Eclesiastés, perdón, del libro de Cantares, hoy día ando cambiando los nombres de los libros, es Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¡Wow! Este versículo a mí me bendice mucho, 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 mucho. Me acuerdo, mi hermano, de que este versículo lo predicaba mucho mi pastor Huerta, ¿ya? Mi pastor Huerta tenía un sermón donde hablaba, ¿cierto?, de cazando las zorras pequeñas. ¿Qué son las zorras pequeñas? Son esos pequeños hábitos, esos pequeños pecados, esas pequeñas situaciones muchas veces en nuestra vida que echan a perder nuestra vida espiritual, que pueden echar a perder nuestra relación con Dios, que pueden quizá echar a perder una iglesia, o que si lo aplicamos a todo ámbito de la vida pueden echar a perder nuestra salud. Esas zorras pequeñas representan pecado, representan malos sentimientos, representan malas actitudes, representan todo lo malo. Esas pequeñas zorras pequeñas, ¿cierto?, representan lo que puede echar a perder tu vida espiritual. Y acá el Cantares, ¿cierto?, dice, cazando las zorras pequeñas, ¿cierto?, para que no echen a perder la viña. Si lo aplicamos en el ámbito de la pareja, del matrimonio, ¿qué zorras pequeñas están destruyendo nuestra relación matrimonial? ¿Qué zorras pequeñas están destruyendo nuestro matrimonio, nuestra familia? Puede ser el enojo, puede ser la ingratitud, puede ser el mirar en menos, puede ser el orgullo, puede ser la falta de perdón, el maltrato. Esas zorras pequeñas debemos cazarlas para que no echen a perder nuestro matrimonio, nuestra viña, nuestra vida espiritual. Si lo aplicamos a la iglesia, ¿qué son esas zorras pequeñas que pueden destruir la iglesia? El chisme, las peleas, los comentarios, las mentiras, la falta de honradez. ¿Cuáles son esas zorras pequeñas que pueden destruir una iglesia? Hay que cazarlas, hay que destruir, hay que erradicar las zorras pequeñas para ser bendecidos. Otro versículo, mis queridas hermanas, que me ha bendecido mucho, ¿cierto?, del libro de Cantares, es el capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5 de Cantares, versículo 2, dice así: yo vine a mi huerto, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Me he lavado mis pies, ¿cómo lo he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la manecilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma, y lo busqué y no lo hallé. ¿Qué es lo que quiere decir este párrafo del libro de Cantares? Este párrafo, ¿cierto?, propone de que la esposa estaba acostada, estaba descansando, se había bañado, se había limpiado, se había perfumado, ¿cierto?, con mirra y todo, y siente de que su amado está en la puerta, está tocando la puerta, está llamando a su amada para que su amada abra la puerta, pero la amada tiene pereza de levantarse a abrir a su amado. No, es que ya me aseé, ya me perfumé, ya me acosté, y en un momento reacciona ella y va a abrir la puerta, pero cuando abre la puerta se encuentra de que el amado se había ido. Y esto, mi hermano, si nosotros lo aplicamos al ámbito espiritual, es como cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos dice, por ejemplo, Jorge, tienes que ir a orar. Jorge, anda a leer la Biblia. Jorge, mira, anhelo estar contigo. Jorge, aparta un tiempo para orar. Sí, Señor, pero es que tengo que hacer estas cosas. Sí, Señor, pero es que estoy ocupado en esto, es que estoy viendo el celular. Sí, Señor, es que no sé, es que voy a almorzar, es que... Y después cuando uno va a buscar la presencia del Señor, uno no sienta al Señor. Uno tiene quizá ese encuentro, pero si hubiera sido en el momento que el Espíritu Santo te estaba hablando, hubiera sido quizá un momento de intimidad tremendo con Dios.
Entonces este versículo nos enseña eso, mi hermana, que cuando sintamos la voz del Señor que nos llama, no dejemos lo que estamos haciendo, dejemos nuestra comodidad y nos levantemos de inmediato a buscar la presencia del Señor. Otro versículo, ¿cierto?, que a mí me ha bendecido mucho es Cantares capítulo 8, versículo 7. Cantares 8, 7 dice así: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos sus bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. A mí este versículo me bendijo mucho. Este fue el versículo que yo ocupé en mi tarjeta de matrimonio. Las muchas aguas no podrán apagar este amor. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, cuando uno ama, ya pueden pasar problemas, situaciones, diferencias de opiniones, dificultades, conflictos, pueden pasar enfermedades, problemas económicos. Uno puede vivir una infinidad de cosas, pero uno lo que promete ante Dios, ya, y delante de la iglesia como testigo, cuando uno dice, yo acepto a esta mujer, yo acepto a este hombre, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, ese es un pacto que uno hace con Dios. Y si uno realmente ama a la persona, si uno realmente ama a esa persona con la que está haciendo ese pacto, nada va a apagar ese amor en el matrimonio. Y esto representa también una verdad espiritual de la iglesia o del creyente para con Dios. Si tú amas a Dios, ¿cierto?, muchas aguas pueden pasar, problemas, situaciones, dificultades en tu vida como creyente, pero nada debe apagar tu pasión por Dios. Y otro versículo que también, ¿cierto?, me ha bendecido del libro de Cantares es el 8:8. Dice así: tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hable? Si ella es muro, edificaremos sobre ella un palacio de plata. Si fuere puerta, la guardaremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torre. Desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Este versículo también era un versículo que predicaba mi pastor Huerta cuando él hablaba de las iglesias pequeñas, ¿ya? Que nosotros, ¿cierto?, debemos ser como esa muralla que protege a las iglesias pequeñas, como ese hermano mayor que cuidamos de nuestro hermano menor, ¿ya? Y acá el Cantares dice, ¿cierto?, dices, tenemos una hermana pequeña que no tiene pecho. Quizás hay iglesias que no están desarrolladas espiritualmente o creyentes que no están desarrollados, pero acá cumplimos nosotros nuestro rol. ¿Qué haremos nosotros? Bueno, cuando se hablare de ellas, ¿cierto?, nosotros edificaremos un muro, edificaremos un palacio y las protegeremos, las guardaremos, las cuidaremos. Y esa debe ser la actitud que debemos tener nosotros como creyentes, ¿cierto?, para con los nuevos convertidos, los nuevos creyentes, cuidar de ellos, cuidar de la iglesia, cuidar de la grey del Señor. Bueno, esto, ¿cierto?, ha sido un panorama general, ¿cierto?, muy general de lo que son los libros poéticos en la Biblia, ¿ya? Y para terminar el estudio, mis queridos hermanos, hermanas, del día de hoy, me gustaría, ¿cierto?, que usted se quedara con esta imagen. Un día estaba un pastor junto a su rebaño de ovejas, ¿cierto?, en un valle. Ya había oscurecido y empieza a caer una tormenta tremenda en aquel valle. Empieza a llover, hay truenos, relámpagos, y las ovejas empiezan a sentir miedo, temor, empiezan ahí a moverse de un lado a otro. Pero en ese instante, ¿cierto?, las ovejas fijan su mirada en el pastor. El pastor había buscado un roquerío, ¿cierto?, un refugio, había encendido una fogata, y una por una las ovejas temblorosas se empiezan a acercar a su pastor. El pastor, ¿cierto?, la empieza a contar una por una, encuentra que su rebaño está completo. Pasan allí la noche, al otro día amanece el sol y el pastor va delante de sus ovejas dirigiéndola nuevamente a nuevos pastos. ¿Cuántas veces en la vida nuestra como creyentes hemos sentido esta situación? Al vernos en la aflicción, en los problemas, en las situaciones, nos sentimos aturdidos, desamparados, aproblemados, nos sentimos de una o de otra forma, ¿cierto?, mal espiritualmente, pero debemos recordar que el Salmo 23 nos dice: aunque ande yo por sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ya? Unge mi cabeza, Señor, con aceite fresco. Mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré para siempre. Para esto están los libros poéticos, para enseñarnos a nosotros a confiar en Dios, a depender de Dios, a buscar a Dios, porque Él tiene la respuesta. Así como las ovejas se refugian en su pastor, así nosotros debemos refugiarnos en el pastor de los pastores, en el Dios Todopoderoso, en el gran yo soy, en el Señor Jesucristo, el único y buen pastor, el sublime de todos los pastores. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es quien nos cuida, quien nos protege, quien nos bendice, que aunque andemos cierto en peligro, en sombra de valle de muerte, aunque tengamos que vivir muchas situaciones en esta vida, el Señor siempre va a estar con nosotros. Amén. Oramos al Señor, mis queridas hermanas. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta enseñanza que tú nos compartes el día de hoy, Señor, en los libros poéticos. Te pedimos, Señor, abre nuestra mente, entendimiento, para entender, Dios mío, las verdades de cada uno de estos libros. El libro de Job, Señor, nos enseña, Dios mío, a confiar en medio de los procesos, Señor. Amado Dios, ayúdanos a orar estas oraciones que aparecen en los salmos, a poder clamar, Dios mío, Señor, a ti, Dios mío, como oraban los salmistas. Ayúdanos, Señor, a seguir el consejo de los proverbios para que nos vaya bien en la vida. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, a entender de que todo lo que ofrece el mundo es vanidad, como dice Eclesiastés, pero solamente tú eres eterno, Dios mío, y que el guardar tus mandamientos es el todo del hombre. Ayúdanos, Dios mío, a entender, Señor, que en nuestro matrimonio, Señor, y también en nuestra iglesia debemos tener pasión por ti, Dios mío, buscarte, Dios mío, con pasión, Señor, que tú anhelas tener comunión con nosotros y nosotros debemos anhelar también tener esa comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades espirituales que los libros de poéticos nos enseñan y poder aplicarlas en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.